Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la conductora Rebeca de Alba, como cada año, realizó precisamente su venta anual de ropa, con la cual tiene como finalidad el poder apoyar a todos los pequeños que están padeciendo cáncer. Es por ella que abrió sus puertas ella en conjunto con Fratina para poder recabar la mayor cantidad de dinero y poder apoyar a más pequeños. ¿Quién sabe exactamente de qué se trata y qué nos dijo Rebeca de Alba? ¡Chequen esto! Como cada año, Rebeca de Alba llevó a cabo su venta anual de ropa en conocida tienda de Polanco para recabar fondos para su fundación que ayuda a niños y jóvenes con cáncer. El cáncer es igual a muerte, inmediatamente yo digo no. La conductora habló del veto que sufrió por parte de Televisa. De parte del programa de hoy, llaman a la jefa de prensa y me dice pues que no eres una persona contratable y no te pueden recibir. Y yo dije, bueno, si no me contratan desde el 98, me lo tomo con humor porque digo, qué cosa más como que absurda, ¿no? Cuando se le preguntó sobre la supuesta ruptura sentimental de Miguel Bosé y Nacho Palau y del riesgo que corre de perder a sus hijos, comentó: nunca se ha casado, es que yo creo que se tendrían que informar muy bien. Tampoco. O sea, tampoco. Es que hay muchas noticias que están totalmente alteradas, ¿no? Entonces no es, de las cosas que han hablado es como, ¿en serio? Digo, se tienen que informar bien porque si no se difunden todas estas notas que modifican la realidad. Esta fue su reacción cuando se le seguía preguntando por Miguel Bosé. ¿Están grabando el live? VIH ¿Estás haciendo un live? No. Ay, es que esto está genial. ¿Dónde está mi celular y a grabar un live? Pues amigos, enemigos nunca, no. Amigos de la prensa, bienvenidos a el segundo día de la gran venta de Fundación Rebeca de Alba. Y aclaró si fue cierto que ella fue la tercera en discordia entre Luis Miguel y Mariana Yazbek. Yo no conocí esa pareja cuando estuvieron juntos, nunca. Entonces, tú no puedes separar una pareja si no la conoces. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El día de ayer también platicamos con la actriz Ana de la Reguera, quien es incansable. Sigue precisamente apoyando a su estado Veracruz y por supuesto con esta situación ha hecho distintos eventos para poder llevar fondos y seguir con la reconstrucción del pasado 19 de septiembre. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo Ana de la Reguera? ¡Chequen esto! Para reactivar el apoyo que brinda a los habitantes de la Antigua en Veracruz y recaudar nuevamente fondos para llevar a cabo nuevas iniciativas culturales, Ana de la Reguera llevó a cabo evento a beneficio de su fundación veracruzana, el cual estuvo amenizado por Sofía Niño de Rivera, El Diablito, entre otros estandoperos. Yo creo que es un evento para mí pues muy especial porque eso significa pues que voy a poder seguir ayudando, porque llevaba yo un par de meses sin poder ayudar porque ya se me habían terminado los recursos, para ser honesta. Entonces, no me había pasado en 8 años. La actriz, quien es gran amiga de Kate del Castillo, dijo no saber nada sobre la supuesta noticia que asegura la actriz podría testificar en la Corte de Nueva York en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. No sé absolutamente nada. La verdad es que no sé nada al respecto. Sé que Kate está trabajando y yo he estado aquí. Miren, ya no me pregunten de Kate porque no puedo hablar de eso en un evento. Sara Maldonado dijo sentirse feliz estando nuevamente soltera y reveló qué ha hecho con todos los anillos de compromiso que ha recibido. Pero estoy soltera. La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo porque soy la típica que siempre trae esposo o novio o algo, entonces ahorita ya me di una pausa. Yo lo regresé y después de varios años dije, oye, esto era de la abuela, ¿no? O sea, lo regresé. No personalmente, lo mandé con alguien. El segundo lo vendí y me fui a viajar. Es que de repente, dependiendo del karma del anillo, ¿no? Y el tercero lo tengo. Ese es un regalo hermosísimo que me hicieron y la verdad, mi expareja me lo dio con mucho amor y es un anillazo. No me he enojado todavía como para vender. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. La noche de ayer, ahí precisamente en el Teatro Silvia Pinal, se llevó a cabo una entrega más de los premios Arlequín. Estos reconocen a las distintas actividades culturales que se realizan a nivel nacional e internacional. Acudieron varios famosos y quieren saber exactamente qué fue lo que nos dijeron. ¡Chequen esto! El Teatro Silvia Pinal fue el marco perfecto para llevar a cabo una edición más de los premios Arlequín, presididos por Reinaldo Corona, quien año con año reconoce lo mejor de las actividades artísticas a través de esta presea. Entre los asistentes acudieron Maite Perroni, quien llegó guapísima con excelente actitud ante los medios y hablando de todo. Hace 5 días estrenamos Boom Boom Dale Dale, que canto junto con Raycon, y muy contentos, va todo muy bien. Así es, estamos filmando Doblemente Embarazada, empezamos este lunes y bueno, es una comedia, vamos a estar filmando todo este mes y medio, ya hasta fin de año y pues muy contenta, ojalá que el próximo año estemos estrenando. La actriz Irán Castillo nos compartió cómo van los proyectos y cómo está en el plan personal. Que me hayan invitado, muy honrada de que me quieran dar un reconocimiento, siempre se agradece muchísimo que te reconozcan tu trabajo. Trato de escoger proyectos que no sean tan demandantes y que me den más espacio y tiempo para estar con ella, ¿no? Y también para mí, o sea, porque también uno necesita tiempo para uno. Por su parte, Fernando Carrillo aclaró si hubiera regresado con Adela Noriega, además de sus proyectos profesionales. Nada, estoy en este regreso que después de 18 años vuelvo a México, a la televisión de México y estoy haciendo música. Voy a comenzar ahora algo en teatro. Es una preciosura, talentosísima además. Yo soy su fan y la amo profundamente. Paco de la O volvió a dejar en claro que no está peleado con el mundo y del pasado prefiere ya no hablar tanto. Hay coqueteos, siempre hay coqueteos, hay posibilidades, pero yo no voy a presentar a nadie ahorita hasta que no sea realmente formal el asunto, para no generar, digamos, alaraca en el medio, porque pues, luego el mismo medio las ahuyenta. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias por la información, te veremos más adelante. Un placer, exactamente. Más adelante ya tenemos aquí, precisamente vamos a hablar de la obra de teatro Los Ingrávidos que se acaba de estrenar. Bueno, pues te vemos y vamos a hacer una pausa. No se vayan, que al regresar les tenemos más información. Estamos en 21 Noticias, las noticias de la Ciudad de México.